Hola, buenos días. Respecto a los hechos tan lamentables que sucedieron ayer en Chihuahua, en donde un cruel ataque se dio en contra de las familias menonitas, cabe resaltar que es un hecho lamentable que a nadie se le desea, pero vayamos más allá del tema de la seguridad nacional, de que si es eficiente o no nuestro presidente de la República. Lamentablemente es un hecho que nos duele, que nos lacera como sociedad, porque deja entrever las secuelas que ha dejado en nuestro país el crimen organizado. Muchas personas, muchos actores políticos le achacan a nuestro presidente su ineficacia contra el combate a la delincuencia y el crimen organizado. Pero esto va más allá, no es una cuestión del presidente de la República. Debemos de sacudirnos el Alzheimer político y refrescar nuestra memoria. Nuestro país estuvo gobernado por más de 80 años por gobiernos corruptos, gobiernos alcahuetes que gestaron esa delincuencia, que la solaparon y abonaron para que creciera magnitudes escalofriantes. Las familias menonitas durante muchos años atrás hicieron diversos tipos de denuncias a diversos noticieros. Yo recuerdo hace un par de años una noticia que se dio ante los medios de comunicación, entre las dos televisoras más influentes de nuestro país, en donde ellos denunciaron este acoso, estas amenazas, esta persecución por parte del crimen organizado, y los gobiernos de ese entonces hicieron caso omiso, no les prestaron atención a esas denuncias. Tan es así que ahorita estamos viviendo esta grotesca realidad de esos menores, esa sangre inocente derramada. Ahora bien, es cierto, a nuestro país le urge una política criminal, una política de mano dura contra el crimen organizado y la delincuencia organizada, pero no está en nuestro presidente. Recordemos que es un mal añejo heredado por otras administraciones. ¿De qué sí es responsable nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Nuestro presidente es responsable de garantizarle a las víctimas esa justicia, que los culpables, autores materiales, intelectuales, paguen con penas ejemplares este derramamiento de sangre. No es posible que por todo estemos señalando al presidente de la República, al Estado. ¿Por qué? Porque a nuestro presidente le vino a pasar lo que le pasa a una persona que compra una casa, por ejemplo. La ve bonita, la compra, le gusta, la adquiere, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en el transcurso de los días, del tiempo, esta casa viene teniendo fallas en las tuberías, cañerías, en el drenaje, en el sistema eléctrico, en el cableado. Entonces, ¿qué hace uno cuando compra esa casa? Pues a conseguir, ¿no? Los plomeros, los electricistas, las personas que han de trabajar para el buen funcionamiento de esa casa. Así es como Andrés Manuel encontró a nuestro país sumergido en la inoperancia, en las deficiencias. No todo hay que achacárselo a Andrés Manuel López Obrador, que a un par de años que haya asumido su cargo en el gobierno en turno, no es responsable de la herencia putrefacta que nos dejaron esos gobiernos corruptos. Es muy lamentable lo que ha sucedido en Chihuahua, pero también es un reflejo del hijo que gestó y parió las administraciones pasadas. Habría que hacer memoria de aquellos políticos, funcionarios, gobernadores, incluso presidentes de la República que estuvieron coludidos con ese crimen organizado, que bajo su amparo proliferaron. Ahora bien, es natural exigir justicia, que hechos como estos no se sigan dando, pero también como nosotros debemos de asumir nuestras responsabilidades y de ser consciente que un par de años, un sexenio no basta para erradicar más de 70, 80 años de podredumbre, de corrupción, de pestilencia que dejaron anteriores gobiernos nefastos. Es triste y es lamentable, pero también, por más descabellada que parezca la idea, no podemos desechar la posibilidad
de aquellos ultraconservadores, de la ultraderecha, de la élite que gobierna a través del empresariado, a través de las cuestiones eclesiásticas, a través de aquellos a quienes se les han quitado sus privilegios y al sentirse hoy amenazados le están apostando a un golpe de Estado, a dinamitar socialmente a nuestro país, porque recuerden que a río revuelto, ganancia de pescadores. No debemos pasar por alto que hechos como estos pudiesen estarse suscitando en puntos neurálgicos, estratégicos en nuestra nación para desestabilizar este gobierno, para amputarle al presidente Andrés Manuel López Obrador esa simpatía, ese apoyo, esa aprobación que tiene de todos aquellos quienes dijimos hace un par de años: hasta aquí, ya basta, México requiere un cambio. Esa gente que no está conforme con este cambio, con esos privilegios que se les han arrebatado, le están apostando a todo. Que porque si sus políticas para combate al crimen organizado, a la delincuencia organizada, al narcotráfico, no están bañados de sangre, como en el anterior sexenio de Felipe Calderón, de sus 40 y tantos miles de muertos, sus víctimas colaterales. O sea, no debemos de caer en esta provocación de descalificación, de demeritar los esfuerzos extraordinarios que ese gran ser humano está creando para nuestra nación. No debemos pasar inadvertido que es responsabilidad de todos nosotros, porque no solo con ir a plasmar nuestro voto ya cumplimos, no, señores. En cada uno de nosotros está ese cambio, si de verdad queremos un México diferente para nuestros hijos, para nuestros nietos. Basta ya de esas mentes maquiavélicas, perversas, que le apuestan a la desestabilización del país, a dinamitarlo, a que México arda en llamas, en una convulsión social. Seamos inteligentes, adjudiquemos a cada quien sus errores y sus responsabilidades. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no está solo. Estamos todos nosotros quienes contribuimos a ese cambio, a ese sueño por un México diferente, quienes vamos a estarlo respaldando hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Debemos de estar alertas, porque el yunque, porque la élite empresarial, porque los viejos dinosaurios de la política se aferran al hueso, se aferran al poder, y por eso son capaces de crear conflictos donde no los hay. Muy lamentable lo sucedido en Chihuahua, nos lacera, nos duele todo el derramamiento de esa sangre inocente, pero es de personas pensantes el reconocer que no es responsabilidad del presidente actual, es responsabilidad de esos gobiernos corruptos, rateros, mediocres y lacras que aún se mueven en impunidad. Es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador hacer que ellos paguen por todos los ilícitos que cometieron, por todas esas contubernios que fraguaron con el crimen organizado. Esa es la única responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador, de que esas víctimas tengan acceso a la justicia, que hechos como los de ayer tan lamentables no se vuelvan a dar. Pero mi presidente no es responsable de esa podredumbre que dejaron arraigadas esos gobiernos mediocres en nuestro país. Debemos de darle un voto de confianza. Debemos estar alertas, porque hay mentes tan perversas que se aferran a sus cotos de poder y están creando pequeños infiernitos por aquí y por allá. Señor Andrés Manuel López Obrador, usted es mi presidente. Yo voté por usted, yo lo elegí, tiene todo mi apoyo y respaldo, pero así también le pedimos que nos garantice el acceso a la justicia para esas víctimas y que los culpables paguen y no queden impunes.
De eso sí es responsable usted, mi presidente, pero no de la miseria, de la porquería que le heredaron anteriores gobiernos a su administración. Yo estoy con usted. Y al igual que la gran mayoría de los mexicanos, exigimos justicia, que ese crimen tan aberrante quede esclarecido, que paguen los culpables, pero también que los políticos corruptos, mediocres y miserables que sumieron a nuestro país en esta podredumbre en la que están, también paguen las consecuencias de haberse coludido, solapado, gestado y parido a ese crimen organizado que tanto daño le ha hecho a nuestra nación. No está solo, señor presidente. Estamos con usted hasta el final. Gracias.